Nos al 317-1918 Pereira. Una sonrisa sana y blanca con profesionales experimentados. Necesitamos ahorrar energía para evitar un racionamiento. Planchemos la mayor cantidad de ropa en una sola sesión y no planchemos prendas como jeans o camisetas. Evitar el racionamiento está en manos de todos. Apagar paga. Celestial Estéreo te da la hora. Son las 8:02. Celestial Estéreo. Toda la música que puedas imaginar. Somos tu compañía en la FM. Bienvenido. A partir de este momento comienza nuestro programa Comprensión Objetiva de la Biblia. Técnicas para la comprensión objetiva de la Biblia. Muy buenos días para todos los oyentes. Esperamos que se encuentren muy bien. Vamos a continuar este programa. Recuerden que venimos hablando de la exégesis ya hacia el lado espiritual. Es muy importante este tema porque la Biblia es un libro muy especial que contiene estas dos partes. Por eso le dimos ese énfasis tan interesante y de comprensión objetiva de la parte literaria, conocer las figuras literarias, la gramática, las palabras. Ahora es muy importante, y hemos venido hablando de la importancia del Espíritu Santo para comprender este texto. Entonces vamos a saludar al equipo de trabajo. Antes quiero de nuevo agradecerles a los oyentes que la semana pasada ganaron premios, a doña Neri, a don Danilo y a todos los oyentes que nos han llamado, que nos han preguntado, que nos escuchan en este momento y que nos pueden seguir preguntando a la línea 317-210-0419. También a esos oyentes los invitamos a que visiten www.aprendiendobiblia.com con H intermedia, www.aprendiendobiblia.com, y que nos visiten en las redes sociales, que allí estamos también abiertos los canales para que nos puedan hacer algún comentario, pregunta. Nos agregan en el Facebook como Aprendiendo Biblia con una H intermedia, se pueden hacer fan, y también @apbiblia. Tenemos un Instagram y nos encuentra también como Aprendiendo Biblia. Todos estos aprendiendos, escríbalo con una H intermedia. Ese aprendiendo es de agarrar, de coger ese nuevo conocimiento y cogerlo para uno. Algunos oyentes nos han preguntado mucho sobre este término. De pronto ahorita le damos una aclaración sobre el término aprender. Vamos a saludar al equipo de trabajo, a la doctora Vilma, a Paula y a la invitada del día de hoy, que ya la hemos escuchado antes, pero entonces nuevamente nos acompaña esta mañana de hoy. Doctora Vilma, muy buenos días. Muy buenos días a todo el equipo, muy buenos días a todos los oyentes que en este momento están sintonizando y han sintonizado la emisora. Estamos aquí con las pilas puestas para aprender acerca de lo que Dios habla. La voz del oyente, ella es Paula López. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás esta mañana? Muy buenos días, Mauricio, muy bien, gracias al Señor que nos permitió venir al programa el día de hoy. También le doy un saludo a cada uno de los oyentes que nos están escuchando el día de hoy, un caluroso abrazo y afectuoso. Bueno, la vez pasada tuvimos también una invitada, ella es Diana Vélez, la psicóloga Diana Vélez, que ha estado acompañando todas las actividades de Aprendiendo Biblia. También la vez pasada estuvo en medio de la conferencia de talentos y productividad. Diana Vélez nos acompaña la mañana de hoy. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenida. Muchas gracias, Mauricio, gracias a todos los compañeros de esta mesa de trabajo, y buenos días a todos los oyentes. Espero que sea un programa muy productivo para todos, para ustedes y para nosotros también acá, que continuamos aprendiendo el mensaje de este texto tan maravilloso. Yo creo que vamos a empezar, que uno de los oyentes nos mandó, y pueden hacer todo lo que ustedes, enviarnos todo lo que ustedes consideren, sus comentarios, sus críticas, sus correcciones, que con mucho gusto nosotros las recibimos, las analizamos y también les contestamos referente a lo que nos escriban y se comuniquen con nosotros. Efectivamente, doctora, la semana pasada un oyente nos escribía por el WhatsApp que él nos sugería que aclaráramos por qué el nombre de Aprendiendo con H intermedia,
porque él había buscado en internet y Google le había dicho que aprender era un verbo de cuando la autoridad agarraba o detenía algo. En ese momento no le pudimos explicar al oyente que debía recordar cuando les hemos dicho que las definiciones de la palabra que está en el diccionario dependen, da muchas acepciones en esa definición, y que la persona que está usando la palabra es la que efectivamente decide cuál es el uso que le va a dar a esa palabra. Entonces este oyente se quedó con la primera definición que aparece efectivamente en Google, pero si entramos a otro diccionario nos da muchas acepciones. Dice que es coger, que es asir, que es prender a una persona o una cosa, especialmente cuando es una mercancía ilegal. Pero además también nos dice que es asimilar, que es agarrar. Entonces, como nosotros lo ponemos dentro de un contexto, esa palabra la estamos tomando, la estamos usando como asir el conocimiento, coger, agarrar ese conocimiento. Entonces, queremos explicarle a cada uno de esos oyentes. Asimilar, introducir, como ya manejar internamente el aprendizaje, el estudio, es ya asir, pero así desde internamente, de comprender, de usar, de aplicar, porque entiende, es como cuando ya uno aprende a manejar bicicleta, entonces ya ese conocimiento no se olvida, eso ya lo asimiló, ya es parte. Y uno, cuando por lo regular aprendemos desde pequeño a montar bicicleta y a manejar bicicleta, y pueden pasar muchos años que no manejamos bicicleta, pero de pronto me desequilibro un poquito cuando la monto recientemente, me subo en una bicicleta recientemente, pero a los 2 o 3 minutos, como eso ya lo aprendí, eso ya lo agarré, eso ya lo introduje dentro de mí, esto arranco manejando la bicicleta y no tengo que volver a empezar a manejar la bicicleta. Sí, normalmente en el contexto educativo, el aprender según en ese contexto es cuando yo ya meto para mí, he asimilado y lo cogí para mí, lo hace parte de mí. Ajá. Entonces ese aprendizaje, porque el aprender a veces se mete en el aprendizaje previo que tengo yo, que hay de nuevo, que pueda transformar ese conocimiento y asimilarlo directamente para mi vida de una manera práctica. El aprender también viene de una manera práctica. En asimilación, que lo cogí para mí, lo interioricé de manera ya personal. Y también en todas las perspectivas de aprendizaje desde el área cognitiva, las teorías cognitivas de aprendizaje, este tipo de aprender con H es un aprendizaje significativo. Ajá. Que involucra, como estamos diciendo, la experiencia. Es más de letras, más de conocimiento, requiere una experiencia. Más de información, más de memoria. Mucha gente. Una vivencia. Ajá, muchas personas... el aprender y en nuestro sistema educativo dolorosamente nos han enseñado del aprender sin H, es de informativo, memorizar. Es memorizar, tener una información, pero no es una vivencia. Entonces el objetivo de nuestro programa no es solamente tener letra y tener un conocimiento verdadero, saber la verdad de lo que dice el texto bíblico, sino que también lo agarremos, lo vivamos, lo experimentemos y podamos vivir a la luz de lo que dice Dios. Acá en un diccionario en internet nos da varias acepciones y entre una de ellas me parece interesante, dice entender o discernir algo. Ajá, y de asimilar, pero de vivirlo. Y otra dice asimilar o comprender una idea con un conocimiento por completo. Por completo. Entonces, como dice Diana, que se vuelva vivencial, que se vuelva real, vivencial. Porque como dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva. Es viva. Es decir, no es letra, no es como un libro que uno se lee 50,000 veces y ya se lo sabe de memoria. No, siempre la palabra de Dios es viva. Entonces, ella pretende y hace eso en nosotros, hace una vivencia y un aprendizaje significativo. Y también recordemos también el otro texto que está en 2 de Corintios 13,
3:6, que dice, el cual asimismo nos hizo ministros de un competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces estamos hablando, y aquí estamos estudiando la palabra de Dios viva, eficaz, más allá de la letra, que también Mauricio les estaba diciendo que no solamente hemos estudiado la letra, pero cuando hacemos los estudios aquí bíblicos estamos usando lo escrito y la escritura y lo grabado, pero por el poder del Espíritu Santo trascendemos la letra. No es que estemos cambiando lo escrito, porque recuerden que el texto, y más si es escrito, no se cambia. Lo que dice, con las palabras, con el texto, pero estamos hablando desde un autor que es el Espíritu Santo, y este texto es Dios hablando. Por eso tenemos que tener unas condiciones y unas apreciaciones muy especiales, unos requisitos, que es lo que estamos estudiando en estos últimos programas, aparte de lo lingüístico, aparte de la literatura, no dejando de lado lo lingüístico y la literatura, no la podemos dejar de lado, porque el Espíritu Santo, como ya hemos dicho muchas veces, se comunicó y se sigue comunicando con el ser humano, con lenguaje humano fonético, y aquí está escrito, y hay que tener en cuenta todas estas reglas gramaticales que el Espíritu Santo tuvo en cuenta, pero no podemos olvidar que el autor, y que es palabra de Dios, entonces está hablando de realidades espirituales, y esa es la segunda parte que estamos estudiando, pero que está fusionado. Uno de nuestros oyentes que está en el exterior, Amparo Vargas, pero que porque tiene el apellido del esposo, pero para nosotros aquí en Colombia es Amparo Jaramillo, que le mandamos un saludo muy especial, espero que nos esté escuchando. Entonces ella trabaja en una empresa fusionando metales, entonces nos mandó un artículo muy interesante, y que estaba impresionada que la palabra de Dios, y que lo comprendió mucho, que la palabra de Dios estaba fusionada, lo humano con lo divino, y que entonces era muy, muy importante hablar también y no descuidar ninguna de las dos partes, porque está fusionada, y salió un producto nuevo, unió el lenguaje humano y a escritores humanos, y el autor es el Espíritu Santo, y se fusionaron estas dos partes, se fusionaron. Nosotros no podemos descuidar ninguna de las dos partes y entender eso, y entonces que está fusionado, y salió un nuevo producto, la palabra de Dios, lo que Dios dice, Dios hablando en lenguaje humano, porque el lenguaje de Dios es espiritual, el lenguaje, y precisamente, y más del Espíritu Santo, su lenguaje, su idioma, su lengua es espiritual, pero para que nosotros todos los seres humanos nos entendieran en su amor de comprensión, nos habló estas realidades espirituales, no usó el lenguaje espiritual de él, sino el lenguaje humano, de comunicarnos los humanos, comunicando estas realidades espirituales. Nos escribía ahorita un oyente desde New Jersey, le doy un saludo inclusive a Darío Espinosa, que él decía que le parecía muy interesante el aprender con nosotros, dice, me parece muy interesante, y hace el acento en la palabra, en la H intermedia, dice que le parece muy interesante. No, y es tan viva la palabra de Dios, la palabra que el Espíritu Santo inspiró, que dice en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. O sea, es activa y viva. Cuando uno la lee, está sometido a ese aprender con H intermedia. Bueno, y precisamente entonces veníamos hablando de la acción del Espíritu Santo como autor del texto. Como autor del texto en la lectura y la comprensión objetiva del texto. Hablábamos hace 8 días acerca de la revelación del Espíritu Santo, y que también es paulatina en la medida que voy leyendo el texto, que me voy enfrentando a lo que dice el texto, y tiene que ver mucho ese enfrentarse, esa actitud con la que yo me relaciono con el texto, y la actitud con la que yo le
entonces le pido al Espíritu Santo que me revele. Vamos entonces a seguir con el tema. Eso es importante porque en todas las áreas de estudio del ser humano sucede eso. Cuando nosotros comenzamos a conocer las matemáticas, nosotros no nos enseñan inmediatamente a despejar una ecuación, a matemáticas cuartas, a astromatemáticas, por allá. Matemática lineal. Comenzamos con el concepto de los números y el concepto de las matemáticas y comenzamos estamos aprendiendo matemáticas, pero nos enseñan a contar y a el 1, el 2, a distinguir cuándo es 1, cuándo es 2, por qué 2, 1 más 1, 2, y es la base para uno ir sobre esa base, y entonces después le enseñan los números y el concepto de los números y la suma, entonces pasamos a la resta y entonces pasamos a unos conceptos más elaborados, pero partiendo de esa base. La división. Y después llegamos a la división y a la multiplicación, y después llegamos al álgebra, y después llegamos a no sé qué cuántica, o yo no sé, yo no he estudiado matemáticas cuartas, entonces no sé las profundidades de las matemáticas. Yo quedé por ahí como en el nivel de las matemáticas, no sé si del segundo o del tercero, pero ya ahora la nanomatemática y todas estas cosas, y hasta los nombres, si los confundo, les estoy diciendo que no conozco las profundidades de la matemática que hay en los niveles iniciales, no puedo decir ni que intermedios, por ahí iniciales. Entonces así también sucede con la palabra y con lo que el Espíritu Santo está mostrando. En la primera leída, en el primer estudio, en la primera aproximación al texto bíblico y a la palabra del Espíritu Santo, Él nos da las bases. Recuerden que es el mismo tema que trata. No es que Él cambie lo que está diciendo, sino que en esta primera lectura, en esta primera aproximación, en este primer estudio, Él nos da las bases de lo que está hablando y de lo que está diciendo. Cuando ya aprendemos eso, que ya nos lo ha revelado, ya lo hemos asimilado, ya lo vivimos, entonces Él del mismo texto pasa a un segundo nivel, pero no es que esté cambiando de tema, no es que en el primer nivel nos dijo una cosa y después nos va a contradecir en el segundo nivel, sino que nos va revelando, nos va ampliando y nos va llevando a las profundidades del conocimiento de Dios, a las profundidades de lo que nos está diciendo, y como nos decía Diana, que la misma palabra lo dice, es viva y eficaz, no es una letra muerta. No es una letra de que muchas personas dicen, no, es que yo ya me la leí, yo sé lo que dice. No, la palabra de Dios no trabaja así, porque recuerden que la palabra de Dios es una persona actuando sobre el ser humano. Es más que letra, es actuando, ella actúa, ella es poderosa, tiene poder para redarguir, corregir, instruir, formar. Entonces no solamente es instrucción, no solamente es un conocimiento y repetirlo uno ahí de memoria. Como llaman hoy en día para darme valores o para darme que es el manual de vida, que muchas personas dicen que es como el manual de vida. No es eso, o sea, no es más que eso. Es más que eso. Es más que eso. No es dándome una forma de vivir, sino dándome vida. La palabra de Dios da vida, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios me da sabiduría, me da lógica, me da un comportamiento adecuado. No solamente me instruye, pero me da también todas estas cosas. Entonces, doctora, ¿eso hace que no sea suficiente leer la Biblia una sola vez? No, hay que leerla constantemente. Eso es como el alimento diario para el ser humano de por vida. De por vida. O sea, toda su existencia en esta tierra hay que estarla leyendo constantemente. Y esperando, como estamos hablando ahora, que el Espíritu Santo nos vaya revelando, que el Espíritu Santo vaya actuando en nosotros por medio de su palabra. Él actúa por medio de su palabra, el Señor actúa por medio de su palabra, el Padre actúa por medio de la palabra escrita. Ellos no se contradicen, y vamos a ver, y hemos visto que la palabra de Dios es el logos de Dios.
y ese logo de Dios se hizo carne. Y ese logo de Dios que se hizo carne es el Señor Jesucristo. Entonces la palabra de Dios es el Señor Jesucristo, actuando. Por eso nos hace hacedores, no oidores solamente de la palabra. También dice en Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Entonces, como decía Paula, es alimento. Es alimento y el constante. Espíritu Santo nos está diciendo, deséenla como un bebé desea esa leche pura. Entonces también nos invita a eso, y a estos que días tengamos esa actitud. Y estos días también escuchaba que no es solo leerla, es meditar sobre ella. Bueno, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo sobre este pasaje, sobre este capítulo? ¿Qué quieres que yo aprenda? Que yo viva. Que yo entienda, que yo agarre para mi vida. O sea, es algo, sí, como su palabra lo dice, es viva, es constante, es dinámico, es todo el tiempo en continuidad de qué me quiere mostrar el Señor con esta Y entonces palabra. estamos hablando de esta revelación continua y esa revelación de edificación. Entonces también podemos la palabra edificación relacionarla con la construcción de una casa, de un edificio. Dice que estamos siendo edificados en Cristo. Entonces ustedes saben que una edificación se pone en la base, después se van colocando los diferentes ladrillos, uno encima del otro, pegados, alineados y todas las cosas, y se va levantando la edificación. Así hace la palabra del Señor con cada uno de nosotros. Comienza con las bases iniciales, y recordemos que la palabra es el Señor Jesucristo y estamos siendo edificados en Cristo. Por eso la semana pasada dijimos que uno de lo importante, habiendo estudiado esto de qué es la Biblia y qué es el texto bíblico y qué son las escrituras, para poder ser edificados en Cristo tenemos que estar en Cristo. Y recuerden que hemos hablado que es estar en Cristo y cómo podemos estar en Cristo. Cuando estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, y aquí muchas veces hemos hablado y hemos explicado qué es ese de estar en Cristo y cómo podemos tener el Espíritu Santo para que nos pueda revelar. El Espíritu Santo desde adentro nos va revelando en su palabra, pero recuerden que comienza una construcción paso por paso. Entonces no está cambiando de tema, sino que está construyendo, y entonces paso por paso va revelando. Entonces el primer punto era tener el Espíritu Santo. Doctora, me gustaría que, no sé si es posible que tú le pudieras recordar a los oyentes que se conectan por primera vez, que me han escrito algunos que se han conectado por primera vez, de qué estamos hablando. O sea, esto hace parte de qué tema. Estamos estudiando la comprensión de textos de la Biblia a partir de las herramientas de la exégesis y la hermenéutica, ¿cierto? Y que la exégesis se divide en dos partes. La exégesis... La exégesis no se divide en dos libro partes. el estudio de la Biblia. El texto bíblico tenemos que tener en cuenta sus dos aspectos que están fusionados. La parte humana y la parte divina. ¿Por qué la parte humana y la parte divina? Porque el autor es el Espíritu Santo, pero los escritores de esa palabra, el Espíritu Santo inspiró a unos escritores escogidos por él. Por eso se llaman santos, hombres escogidos, santos escogidos por el Espíritu Santo para escribir. Entonces, ya en la primera parte hablamos de la comprensión literaria, ese aspecto que para su estudio lo hemos separado, pero que en la palabra no están separados, ¿no? Están fusionados, no están separados. Aunque está aquí escrito en lenguaje humano y con letra, lo mismo que nos dice que es más allá de la letra, es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. No se queda aquí en letra muerta, sino que sale de aquí y actúa. Entonces, ya hicimos todos los programas anteriores estudiando la parte humana, literaria tiene el texto. Y ahora estamos estudiando la parte espiritual y espiritual divina del texto. Pero que recuerden y no se nos olvide, está fusionado con su parte literaria, con su parte humana, está fusionado y sale una cosa nueva. La escritura, que es la palabra de Dios, sale una cosa nueva de esa fusión.
no se queda solamente en letra, no se queda solamente en lo espiritual divino, sino que se fusionó y sale un nuevo producto, la palabra de Dios que está escrita en este texto llamado la Biblia. Entonces estuvimos hablando de lo primero de esta parte espiritual que está fusionada con su parte humana a nivel del lenguaje, es tener el Espíritu Santo. Y para eso habíamos leído 1 Corintios, que las cosas de Dios se saben por el Espíritu de Dios. Recordemos que habíamos aprendido en la primera parte que cada objeto que voy a conocer necesito un instrumento acorde al objeto que voy a conocer. Entonces, si yo voy a conocer el color, yo no puedo con la lengua, que es una herramienta de conocimiento, yo con la lengua, pasando la lengua sobre el objeto, yo no puedo determinar de qué color es, porque el instrumento de la lengua no me permite conocer el color de cualquier cosa, aún hasta de los alimentos. Que yo masticando una papa, yo puedo decir, me sabe amarillo. No me sirve la lengua, el sentido del gusto para saber de qué colores son los alimentos. Y no quiere decir que el gusto o que la lengua estén malos por el hecho de no poder diferenciar o detectar el color. El color de cada alimento, y saber yo que el repollo no es rojo, aunque hay repollo rojo, pero si me estoy comiendo algún alimento y lo estoy masticando, yo masticándolo y por la lengua no alcanzo a detectar y a conocer el color. Entonces, pero sí tengo un instrumento adecuado para conocer el color, que es el órgano de la vista. Entonces, yo viendo puedo determinar los colores, no puedo usar la lengua para conocer el color. Entonces, para conocer las realidades espirituales, tengo que usar un instrumento espiritual. Por eso a Dios no se le conoce con el cerebro, con los sentimientos, porque los sentimientos son materiales, las emociones son materiales, los pensamientos son materiales, la imaginación es material, la inteligencia es material. No es por inteligencia que yo conozco y sé lo que Dios está diciendo. Entonces dice en 1 Corintios, si lo volvemos a leer, que en 1 Corintios 2 desde el 6 en adelante, que las cosas espirituales y las cosas espirituales de Dios se conocen, acorde con eso, se conocen con un instrumento adecuado para conocer las cosas espirituales de Dios. Esas cosas espirituales de Dios nomás se conocen por medio de un instrumento, y no estoy diciendo que el Espíritu Santo sea un instrumento, es la persona que es Dios, que nos permite conocer las cosas espirituales divinas. Entonces, por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no conocemos las cosas de Dios, ni las cosas espirituales de Dios. Entonces vamos a leer así, que ya lo leímos la vez pasada. A veces en el equipo se preocupa de que a veces no avanzamos, pero recuerden que el avanzar en el texto bíblico es conocer las mismas cosas, y las mismas cosas que están escritas el Espíritu Santo nos va revelando. Entonces no estamos repitiendo, aquí ya estamos en un segundo escalón, pero le estamos recordando a las personas que no habían escuchado el programa de ese primer escalón para poder avanzar al segundo escalón. Inclusive aprovecho, doctora Vilma, para darle un saludo al señor Joaquín, que nos escucha desde San Juan, Puerto Rico. Ajá. Él nos está escuchando y nos escribe que está muy contento de podernos escuchar, que somos como su familia para él, y que le gusta mucho lo que está aprendiendo, porque hoy es su primer día de escucharnos. Y a todos nuestros oyentes nos escriben mucho que los saludemos por micrófono. Entonces así nos vamos repartiendo en los diferentes programas, porque la lista es larga de los oyentes. Por la misericordia del Señor, la lista es larga y cada día se unen más oyentes. Entonces vamos a aprovechar en cada sábado de mandarles unos saludos especiales aparte de nuestros oyentes, para ir saludándolos todos. A esos nuevos oyentes también los invitamos a que nos agreguen a las redes sociales Aprendiendo Biblia en el Facebook y en el Twitter @APBiblia, y en el Instagram Aprendiendo Biblia.
Vamos a leer entonces 1 Corintios 2 desde el 6. Recuerden que aquí está hablando Pablo a la iglesia que está en Corinto, y él viene diciéndoles acerca de lo que él está hablando. Esa sabiduría proviene no de él. Entonces, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces miren la importancia de esta parte de la comprensión objetiva del texto bíblico. Ahí dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Entonces les vamos a recordar a los que nos han estado, porque ya hemos abordado mucho este tema. Entonces, ¿yo cómo hago para tener el Espíritu de Dios? ¿Cómo hago yo para recibir el Espíritu Santo? Entonces, todos los que hemos creído en la persona y en la obra del Señor Jesucristo bíblico, nos han sellado con el Espíritu Santo, y se nos dio el Espíritu Santo. Entonces Mauricio aquí les va a recordar el Evangelio, que es las buenas noticias de parte de Dios, y de esa forma, recuerden que le está hablando a una iglesia del Señor Jesucristo, donde todos los miembros de esta iglesia, si es una iglesia del Señor Jesucristo, hacen parte todas las personas que han creído en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, y por lo tanto se les ha dado el Espíritu Santo. Bueno, la doctora Vilma dice evangelio. Recuerden que esa palabra viene de evangelión y era muy utilizada para dar buenas noticias, cualquier noticia buena, sobre todo esas noticias grandes e importantes que mandaban los reyes o de las personas a los reyes, era motivo de mucha alegría. Resulta que la palabra evangelio se utiliza en el texto bíblico como la buena noticia de parte de Dios para el ser humano. Esa buena noticia es muy importante para el ser humano, porque así como dice en Juan, que ya el que no cree ya ha sido condenado, es decir, el ser humano nace muerto, condenado. No es que se va a condenar, no, ya nació muerto y condenado. Entonces, la buena noticia de parte de Dios es que para que el ser humano tenga vida eterna y la tenga en abundancia, la solución de parte de Dios es Cristo, el Señor Jesucristo, que es Dios y que se hizo hombre. Ese hombre llamado Cristo, que lo conocimos, y Jesús, que partió la historia también en dos, y que ahorita estamos, según eso, en el 2016, o sea que marcó la historia, es Dios que estuvo aquí para morir por los pecados del ser humano. Esa persona que es Dios, que no pecó, que no tenía por qué morir en una cruz, se llevó a la cruz esa maldición del ser humano. Ahí en la cruz quedó la maldición del ser humano, quedó la muerte del ser humano, quedó los pecados del ser humano, la condenación del ser humano. Entonces, todas las personas que entienden lo que hizo, la obra y la persona del Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre y que murió en esa cruz por todos los pecados, que le dice al Padre, Padre, vea, yo soy pecador. Pero que además venció la muerte. Venció la muerte porque resucitó. El texto bíblico cuenta que resucitó y que está vivo en este momento, y que además de estar vivo se relaciona con las personas que creemos en él, y que además de eso va a volver por segunda vez como Dios.
todas las personas que quieren recibir ese regalo de vida eterna, de salvación, de perdón de pecados, de que no sean condenados, entonces las personas aceptan eso que hizo el Señor Jesucristo, esa obra que hizo, le dicen al Padre, Señor, Padre, yo quiero tener vida eterna. Entonces lo que hace es pagar con lo que hizo ya el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo ya pagó. Es como si usted tuviera una deuda millonaria en el banco de, hablemos una cifra, por ahí 150 millones de dólares, y usted no tiene en este momento ni trabajo, entonces no tiene con qué pagarle, y llega otra persona y le dice, lo amo tanto, usted es tan importante para mí que pago esa deuda por usted. Eso es un poquito comparando sí, lo que hizo el Señor Jesucristo. Él pagó con lo que las cosas que usted no tenía con qué pagar. Usted al nacer, el ser humano al nacer muerto y condenado, no tiene con qué pagar, y más que se necesita vida. Entonces usted muerto no puede dar vida, sino que está muerto. Entonces necesita a alguien más que sí tiene la vida, que no ha pecado, que tiene con qué pagar. Esa persona es el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre y que murió por esos pecados. Las personas que deciden, dicen, yo acepto al Señor Jesucristo como Dios, como mi Salvador, me quiero relacionar con Él, entonces lo confiesa, porque Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Se trata también de decirlo, de aceptarlo y de empezar una relación personal. Esas personas empiezan a leer el texto bíblico. Pero antes de eso es un pacto de Dios. El Señor, hay un pacto que es de parte de Dios, que no se quiebra, sino que se sella como cual sello, pues, que dice certifíquese y cúmplase. Esta propiedad es mía. Ajá, es el Espíritu Santo, es ese sello. Entonces dice, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, que Él pagó por esos pecados, usted recibe también al Espíritu Santo, quien es el Espíritu Santo, que le empieza a revelar lo oculto de Dios, lo que hemos leído ahorita. Las cosas de Dios se las revela el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que entonces empieza a morar en usted para que le muestre ese camino y le muestre las cosas que ya están preparadas para su caminar, para ese camino que usted va a recorrer. Por eso dice que si no se tiene el Espíritu Santo, entonces no podemos entender el único mensaje que tiene el texto bíblico. Y ahí en lo que leímos dice que el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, que no es creyente del Señor, de la persona y la obra del Señor Jesucristo, que no ha sido sellado. Por eso dice, y nosotros, como le está hablando a una iglesia del Señor Jesucristo, donde han creído en el Señor Jesucristo, dicen, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, nunca una persona que no haya creído en el Señor Jesucristo, que no esté en Cristo, que no haya sido sellado, que no haya recibido el Espíritu Santo por creer en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, con esta, resumido, pero con esta profundidad que ya hemos estudiado, entonces no puede entender, no logra agarrar, a aprender lo que dice el texto bíblico. Entonces el primer punto es tener el Espíritu Santo, y no se agarra el Espíritu Santo, es creyendo en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, somos sellados, porque es un pacto de Dios que está haciendo con la raza humana. Y entonces cada persona que cree, a todos se nos dio que todos los seres humanos somos hijos de Dios. No, todos los seres humanos somos criaturas de Dios, eso es muy diferente. Pero los que hemos creído en el Señor Jesucristo, en este Cristo, lo que es y lo que hizo, somos adoptados como hijos de Dios. Entonces no todos los seres humanos nacen hijos de Dios, porque todos nacemos muertos, pecadores, condenados. Entonces no todo ser humano es hijo de Dios, es criatura de Dios, y Dios cuida toda su creación. Y por eso dice, hombre, si yo cuido a los animales, a las plantas, como son mis criaturas, ¿cómo no lo voy a creer a cuidar a usted? Pero más todavía dice, ¿y cómo yo no voy a cuidar a mis hijos? Entonces es un trato muy diferente, que ya lo hemos estudiado. Y entonces el primer requisito para poder entender el texto bíblico
a nivel espiritual es tener el Espíritu Santo y tener un mínimo de conocimiento del lenguaje, de la comunicación, de cómo se utilizan, que ya también lo estudiamos, pero eso está fusionado, Entonces estamos aquí por separación para el estudio, estamos leyendo y estamos analizando, lo estuvimos analizando por partes separadas, pero eso está fusionado. La palabra, el lenguaje, la escritura humana está fusionada con el Espíritu Santo. Entonces, ahora estamos fusionando de la parte lingüística, estamos fusionando a nivel de estudio las características del Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver otra segunda característica. No solamente basta tener el Espíritu Santo, es importante, arranca con la situación, con la condición de estar con el Espíritu Santo dentro, o sea, de estar dentro de Cristo. Entonces, nosotros los que creemos en Cristo no somos seguidores de Cristo, estamos en Cristo, que es muy diferente. Ser cristiano es estar en Cristo, no ser un seguidor de Cristo. Cristo tiene muchos seguidores, pero tiene pocas personas que están en Cristo. Eso es una diferencia que después estudiaremos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, ¿no es? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, capítulo 7, 16 y 17. Capítulo 7, 16 y 17. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, eso es muy importante. Ya tenemos el primer paso, creer en el Señor Jesucristo para tener el Espíritu Santo. Pero no basta tener el Espíritu Santo. Cuando vamos y estudiamos y escuchamos o leemos el texto bíblico, que es el Espíritu Santo hablando, dice que el Espíritu Santo le revela a ese creyente, a esa persona que está en Cristo, si su actitud al aproximarse es conocer la voluntad de Dios para hacerla. No nos podemos aproximar al texto bíblico para tener una información. Hay cantidad de personas inconversas, o sea, que no están en Cristo, que se conocen de memoria el texto bíblico, pero eso no ha afectado su vida porque no tienen la intención. Y hay cantidad de creyentes, de que personas que están en Cristo, pero no, su actitud no es leer la Biblia, no es estudiar la Biblia, no es escuchar a Dios para obedecerlo. No tienen esa actitud. Muchos creyentes aún se acercan a la Biblia a buscar confirmación de lo que ellos creen, sea bíblico o no. Hay muchos creyentes que se oponen que la Biblia habla de ciertas situaciones y comienzan a rebuscar y a escarbar versículos y a sacar versículos de su contexto para apoyar alguna doctrina que creen, algún comportamiento en particular que ellos tienen, y entonces uno ve la cantidad de interpretaciones diferentes, de comportamientos diferentes, y todos están basados dizque en la Biblia, y sacan los versículos y dicen, no, es que la Biblia dice tal cosa, no es que el Espíritu Santo dice tal cosa, no es que está haciendo excepciones para tal cosa, no es que eso ya en estos tiempos no es pecado, eso fue hace mucho tiempo, eso que dice, hay muchos hasta creyentes, iglesias del Señor Jesucristo, que para el día de hoy no les revelan, no es como importante el Antiguo Testamento, y que porque el Antiguo Testamento pasó hace tiempo, y que eran unas situaciones, yo que tengo que ver con Moisés, yo que tengo que ver con Adán, yo que tengo que ver con Jeremías, que lo que se dice ahí ya no es para mí en este tiempo, para yo obedecerlo, para yo creerlo, sino eso es para otra gente y para otra época. Entonces eso no es cierto, entonces y tiene que tener una actitud de ser corregido, alineado, cambiado, aún muchos conceptos, muchos principios, muchos valores, mucho estilo de vida que humanamente se consideran correctos. Entonces tenemos que aproximarnos. ¿Qué dice el Espíritu Santo acerca de? ¿Qué dice el Espíritu Santo acerca de? La semana pasada alguien me decía, ¿qué dice de los extraterrestres? Digo, ese tema no lo trata la Biblia.
Entonces yo no lo puedo ni negar ni afirmar si los extraterrestres bíblicamente existen o no existen, porque Dios en el texto bíblico no está negando los extraterrestres ni está afirmando los extraterrestres. ¿Pueden existir o no pueden existir? Ya es otra fuente de información la que me tengo que aproximar, o sea, tengo que aproximarme a la ciencia en una de sus ramas. Y si me acerco a una de sus ramas de la ciencia que se ocupa de los astrónomos, los científicos del universo, estos me tendrían que decir, pero la misma ciencia en sus diferentes ramas no ha podido demostrar que existen los extraterrestres. Entonces, personalmente, por eso no me gusta hablar de los extraterrestres, porque en este momento no tengo yo evidencia científicas si existen o no existen, si son o no son. Todas esas evidencias que tienen ahí de fotos y todas las cosas, sabemos que no son científicas. Entonces, pero la Biblia no se ocupa de eso. El texto bíblico no se ocupa, y yo no le puedo ni añadir, ni quitar, ni refutar, ni hablar de lo que la Biblia no habla. Y yo no puedo suponer de que que la Biblia no habla. Entonces yo no le puedo añadir y sacar ahí por versículos, y de pronto sacar versículos. Aquí ya me está hablando de los extraterrestres. Esto que está diciendo aquí tiene un mensaje por debajo, tiene un mensaje oculto, pero ahí me está hablando de los extraterrestres. Uno no puede interpretar así, ni ponerle a decir a la Biblia cosas que no está diciendo. Entonces, Mauricio. No, estaba acá, antes de continuar, hay algunas personas que nos han escrito. Bueno, pero ahorita también una oyente nos llamó acerca de una pregunta que se encuentra en Corintios. Sin embargo, al oyente diciéndole en este momento que la pregunta de pronto se puede alejar un poco del tema. Entonces vamos a buscar que ese espacio para responderle lo podamos tener en el espacio propicio, para no perder el hilo conductor de esta conversación. Ya sea internamente, que nos mande su correo, y internamente le contestamos, y en la próxima, cuando estemos en las preguntas, entonces aprovechamos para contestarle esa pregunta y hacerla partícipe de la rifa, que ustedes saben que a final de mes hacemos el programa de preguntas y respuestas, pero en todo este tiempo nos pueden ir mandando las preguntas, y nosotros entonces organizamos el programa para las respuestas en el programa que estemos analizando y respondiendo a la luz de la Biblia, de lo que está dentro del texto bíblico. Si a mí, por eso le digo, si a mí me preguntan qué dice el texto bíblico de los extraterrestres, esa pregunta les decimos, la Biblia no habla de los extraterrestres. Sí, así como muchas preguntas que nos han hecho acerca de religiones del mundo. En la Biblia no habla de religión. Entonces no podemos abarcar esas respuestas que no está hablando el texto bíblico. También informarle a los oyentes que por medio de YouTube nos encuentran en la radiocelestial.com. Allí nos ven en vivo en este momento, y el programa queda guardado allí en YouTube como la radiocelestial.com o la Radio Celestial 104.1 FM. Nos pueden cliquear ahí en YouTube y vernos en este momento. La gente le ha gustado muchísimo esta herramienta, por eso cada ratico me volteo a saludarlos, porque me dicen, no te vemos la cara, solo te vemos el pelo. Entonces vamos a tratar de rotar los asientos en los programas para que nos vayan conociendo, para que nos vayan viendo la cara. Y esta es una herramienta muy especial y me parece espectacular, porque que muchos oyentes nos han escrito que les ha encantado, porque lo pueden ver después si no lo lograron escucharlo en vivo. Entonces esa ha sido una herramienta que les ha realmente gustado a las personas, que les ha generado la posibilidad de escucharlo cuando a las 8 en vivo no se pueden sintonizar por diferentes razones. Entonces aprovecho y le doy muchas gracias al Señor Jesucristo por el invento de la tecnología y las diferentes herramientas que Él nos permite usar para llevar su palabra. Hace rato Diana quiere aportarnos algo. Hace como media hora. No, tampoco. Un versículo pues igual de lo que estamos hablando, pero acá es que es muy claro, o sea, es que en la Biblia dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos está revelando. Entonces, pero estamos viendo qué características, qué actitudes tiene la persona
para que el Espíritu Santo le revele. Entonces ya le estamos hablando a los creyentes. Al inconverso le decimos, crea en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, y es un nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad y lo sella y le da garantía, la firma de Dios, del Padre, que va a cumplir su pacto, es el Espíritu Santo. Entonces usted recibe el Espíritu Santo, nace de nuevo, es adoptado como hijo de Dios, y el Espíritu Santo ya dentro de usted le comienza a revelar. Pero si usted no estudia el texto bíblico, ya sea escuchándolo, leyendo, exponiéndose a lo que dice el Espíritu Santo, entonces ¿qué le va a revelar? Entonces mucha gente sin meterse en el texto bíblico quiere que el Espíritu Santo le revele, no le puede revelar. Pero usted se mete en el texto bíblico, que ya sabemos que es más que letra, usted se mete en el texto bíblico, pero si se mete con una actitud equivocada. Uno muchas veces lee los textos y inclusive la misma Biblia sabiendo, es creyente, está en Cristo, tiene el Espíritu Santo, pero se estudia la Biblia buscando justificación a sus principios, a su estilo de vida, aún hasta sus pecados, los quiere justificar y suavizar o distorsionar, sacando versículos, sacando comas, sacando tildes, sacando estructuras literarias, usando una figura literaria donde no hay una figura literaria, o donde hay una figura literaria no reconociendo esa figura literaria, y entonces distorsionando el mensaje, ahí no está revelando el Espíritu Santo. Si uno va con esa actitud, uno tiene que ir con la actitud: Espíritu Santo, ¿qué estás diciendo aquí? Revélame qué estás diciendo aquí. Y si esa revelación que le da el Espíritu Santo de lo que Él está diciendo, tengo que cambiar mi comportamiento, mis valores, mis actitudes, uno tiene que permitir que la palabra de Dios lo corrija, que la palabra de Dios lo cambie, que la palabra de Dios le destruya todo lo que uno tiene referente a Dios, y le destruya y le implante la verdad. Pero si yo no me acerco con esa actitud, el Espíritu Santo no les va a revelar, no les va a revelar. Entonces, como dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, aprenderá, le será revelado lo de Dios, la voluntad de Dios. Muchas personas se acercan y le hablan al Espíritu Santo: Espíritu Santo, aclárame esto, pero ya han tomado una decisión. Ya, y muchos han tomado la decisión con anticipación. Si me dice lo contrario de lo que yo he decidido, entonces no es palabra de Dios, entonces no es el Espíritu Santo que me está hablando. Y he visto muchas discusiones entre creyentes, entre iglesias, de la doctrina que hay, porque cada uno quiere aplicarla en forma particular para su caso. Entonces, para algunos, supongamos, hay mentiras que no son mentiras. Decir la mitad de la verdad y que no es mentira. No, es que no me preguntaron, yo me quedé callado. Hasta el mismo mundo dice: el que se calla otorga, ¿no es? Y entonces uno no aclara. Y entonces, no, que qué pereza yo explicarle a este. Y entonces dejamos a la persona con una mentira, no la aclaramos, ¿no es? Y la persona sigue creyendo una mentira. Eso es mentir. Entonces no, porque es que aquí entonces buscan un versículo: el necio, cuando cierra la boca, aparenta ser sabio. Entonces no, es que la Biblia me está diciendo que no aclare nada, que yo no tengo por qué aclarar esa mentira. ¿Por qué? Ante palabras necias, oídos sordos. Y se justifican con un versículo, sacándolo de su contexto, en donde el Espíritu Santo no está diciendo eso. O sea, la actitud es muy importante para conocer del Señor. Del Señor. Ya el creyente. Recuerden que el inconverso puede tener muy buena actitud, pero requiere del Espíritu Santo, el instrumento adecuado para poder conocer. Y tiene que estar en Cristo, y tiene que conocer el Evangelio y haber creído en el Evangelio. Y recuerdo por ahí un versículo que dice que no ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios también, sino hacedores. Entonces, si no va con la actitud de obedecer, de creer, no de justificar, cuando uno se acerca con la actitud de justificar su vida, sus principios, sus valores, sus comportamientos, vea, el Espíritu Santo
no les revela. El Espíritu Santo no les revela y salen las diferentes doctrinas con la excusa de que la Biblia dice y que la Biblia dice y que la Biblia dice. Entonces, no es así. Porque nosotros siempre hemos creído, o en mi caso, que el Dios que habla la Biblia como que nos obliga o como que nos hizo un robot, digámoslo así, y Él ya determina, bueno, yo quiero que usted sea así, así será. Pero es impresionante ver que Él es un Dios soberano y nos dio posibilidad de decidir. Entonces la parte de la esa posibilidad de decidir Él mismo nos dio. Hay que decidir, o obedeces a Dios o no obedeces a Dios. Exacto. Es la única alternativa que hay. Eso, no hay una alternativa intermedia, ni me puedo inventar yo una alternativa. Exacto. Ni me puedo inventar. Es una voluntad, capacidad de decidir, pero esa capacidad de decisión no tenemos libre albedrío. No podemos hacer lo que nos da la gana. La mayoría de las personas creen que pueden hacer lo que les da la gana. Las personas que dicen que están haciendo lo que les da la gana están desobedeciendo a Dios. O se obedece a Dios o no se obedece a Dios. Entonces no hay posibilidades de hacer lo que me da mi gana. Exacto. Dolorosamente ya se nos está acabando el tiempo. Sí, esperamos que los oyentes de todos modos nos escriban al WhatsApp 317-210-0419, a todos los oyentes que nos han escuchado desde dentro y fuera del país, y los oyentes locales, un abrazo para ustedes. Recuerden que tenemos unas redes sociales donde nos pueden escribir a los realizadores de este programa. Ellas son Aprendiendo Biblia con H intermedia, todas las que les diga Aprendiendo Biblia, también en el Facebook y en el Instagram, y en el Twitter también @apbiblia. También un saludo para algunos oyentes que nos han escrito y nos piden el saludito, que es Juliet Cano, a John Jairo Bueno, a Marta Cecilia Gil, a Daniel Zapata, al oyente que nos preguntó ahorita, a la señora Lili, y a todos esos oyentes que nos escriben y están muy contentos con el programa. Muchas gracias por estar siempre ahí pendientes. El señor Wilson Vargas, que es un oyente constante, nos pregunta que por información del curso de exégesis de la Universidad Tecnológica, cuando estemos cerca al curso, a la fecha de iniciar, les estaremos dando la información. Claro que sí. Para todos los oyentes y para la invitada y para todo el equipo de trabajo, muchísimas gracias. Esperamos que pasen un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo fin de semana. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Acabas de escuchar Comprensión Objetiva de la... Dudas y preguntas puedes agregarnos al 317-210-0419. Comprensión Objetiva de la Biblia.